Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga, bienvenidos a una enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Cada día de reposo pueden encontrar en nuestro canal un nuevo estudio que llevamos de una manera muy organizada, verso a verso, de lo que aparece o lo que llamamos una parashot o una porción bíblica de la Torah o del Pentateuco, conocido también como la Ley de Moisés. Am, Hoy veremos un tema muy interesante que aparece en Deuteronomio capítulo 26 al 29. Estos capítulos hablan de varias cosas, pero digamos, en su mayor cantidad, hablan de bendiciones y de maldiciones. Bendiciones y maldiciones. Es un tema que ya hemos hablado también nosotros en diferentes ocasiones, pero que hoy veremos algo particular y es con relación a las maldiciones, ¿no? Con relación a las maldiciones. Ay, corrí la cámara. Y todo este tema que gira en torno a las maldiciones en la Biblia, lo cual es un tema de mucho debate y de incluso de controversia, porque cuando escuchamos el término maldición, ¿a qué nos suena esto? ¿Ah? ¿Qué suena a una maldición? ¿A un castigo o algo tremendo? ¿Qué más? Algo malo, pero ¿qué más podría significarle a una persona cuando escucha Dios maldice a su pueblo o algo así? O Dios maldijo, o hay una maldición por esto. ¿A qué suena? Bueno, que se puede juzgar a Dios, ¿qué más? Algo particular que no he mencionado y es la fantasía que pareciera esto. O sea, como un hechicero que tira bendiciones y maldiciones, alguien que, o sea, que de malas si uno hace lo bueno, finalmente las maldiciones lo alcanzan a uno, ¿cierto? Eso también puede sonar a eso y es exactamente qué entiende la gente por una bendición, una maldición y más allá de lo que entienda la gente es finalmente qué dice la Biblia y qué podemos entender de lo que es una maldición bíblica. Entonces hoy hablaremos no de las bendiciones particularmente, mencionaremos esto porque obviamente es un contraste y este tema de las maldiciones se presenta dentro de las bendiciones también. Entonces las mencionaremos, pero no va a ser el énfasis. Veremos por tanto qué es y trataremos de entender las maldiciones a lo largo de la escritura para que nosotros entonces podamos atender a la advertencia que significa esto y que de hecho ya les, ya les anuncio. Las maldiciones son advertencias. Y llevaremos este asunto hasta obviamente el Nuevo Testamento y todo lo que particularmente Pablo habla acerca de esto, pues Gálatas y Romanos son los libros más cargados con el asunto de la condenación, de la maldición y todo lo que tiene que ver con esto, de lo cual hay un teléfono roto muy, muy, muy grande a lo largo de, digamos, de las religiones o o corrientes que atienden al Nuevo Testamento y vamos a tratar de quitar lo turbio que hay en eso y simplemente tratar de entender lo que la Biblia nos dice en este respecto y qué es lo que Pablo realmente comunicó en relación a esto. Aquí ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones y de muchas maneras, pero pues hoy veremos un estudio pues totalmente relacionado con esto. La enseñanza de hoy es Deuteronomio capítulo 26 al 29. Ese es como el rango de pasajes que se verán. Y ya estamos terminando Deuteronomio. Estamos a punto de, de terminar como ese estudio anual que tenemos con la Torá y que simplemente reiniciamos, ¿no? Así que no faltan sino un par de prédicas. No estoy seguro, creo que faltan como dos nomás.
Sí, sí, 51, ¿cierto? Faltan, ah, faltan 3. Quitabo. Bueno, ahorita ayer me va a verificar, porfa, que no tenía preparado este momento de cuántas faltan. Solo sé que faltaban unos pocas. Faltan 4. O sea, 4 reuniones más, o un mes, en otras palabras, para que reiniciemos el estudio de la Torah. Y sin más, bueno, vamos a orar y vamos a estudiar. Padre Celestial, te doy gracias por el día de hoy, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te agradezco por enseñarnos tu palabra, por instruirnos y enseñarnos cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad, por tus advertencias. Porque sabemos que cuando indicas algo, Señor, es porque cuidas de nosotros. Perdónanos si hemos hecho caso omiso, si nuestro orgullo ha sido más poderoso. Ayúdanos a ver, Señor, con claridad y a traer am, alegría a nuestros días, traer las bendiciones que tu palabra dice también y también nos anuncia como el resultado de un pueblo que te obedece, que te sirve, que te escucha, Señor. Gracias en esta mañana porque tú eres bueno siempre, Señor. Amén. Bueno, vamos a ver rápidamente los temas que encontramos dentro de estos capítulos. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 26. Allí dice primicias y diezmos. Voy solamente aquí a resaltar un versículo que no quiero que nunca dejemos dejemos de lado porque es clave. Siempre que alguien nos pregunte, siempre que se hable del tema de los diezmos y las diezmos y primicias, que seguramente cuando nos encontramos con algún conocido, algún amigo, algún vecino que pueda asistir a alguna iglesia cristiana o tenga un conocimiento cristiano, generalmente este tema siempre puede salir a flote. Y aquí hay unos versos que es importante que tengamos presentes en la conversación. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor te da por herencia y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás las primicias ah, me perdí. De todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da. Las pondrás en una canasta. Irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Yahweh tu Dios que he entrado en la tierra que juró Yahweh a nuestros padres, que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de su mano y la pondrá delante del altar del Señor. Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos al Señor Dios de nuestros padres y Yahweh oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Yahweh, y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Te alegrarás de todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa, así como al levita extranjero que está en medio de ti. Y cuando acabes de diezmar, versículo 13, dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, también lo he llevado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello, ni en mi luto, ni he gastado de ello estando inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Señor mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira, desde tu morada santas del cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí. ¿Qué leímos? Realmente es el capítulo más completo sobre los diezmos y primicias. Porque no solamente nos indica pues la instrucción de presentarla, sino nos indica toda una, ¿cómo decirlo? Un protocolo, toda una manera en que se debía hacer. Y si nos fijamos bien y si tuvimos muy en cuenta, como les dije, tengan en cuenta este pasaje, dice que nosotros o el pueblo proclamaba unas palabras. ¿Qué decían esas palabras? En pocas palabras, ¿qué decían? Que el Señor había cumplido sus promesas, que todo lo que el pueblo había recibido,
era la evidencia, o más bien lo que estaban presentando en un canasto, evidenciaba que el Señor sí había cumplido lo que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué prometió? Esa tierra. Es decir, el diezmo y la ofrenda es un testimonio de la tierra prometida. Es un testimonio de la tierra prometida. Por eso dice, y lo presentarás delante del sacerdote y le dirás el Señor tu Dios, el del sacerdote. O sea, al sacerdote se le decía, vea, mantente firme porque este testimonio que trae el pueblo evidencia que yo he cumplido. Y dice la persona, el Señor mi Dios me ha entregado todo esto y esta es mi historia y la historia de mi pueblo y el Señor nos trajo hasta aquí y por lo tanto de todo lo que yo tengo traigo lo que corresponde, primicias y diezmos. Y si se fijan, en todo el pasaje dice dónde se entregaba, a quién se le entregaba, en qué contexto, en qué momento, y la persona hablaba de una manera muy solemne y con juramento diciendo yo he cumplido y le he dado mi diezmo a quien corresponde, al levita, al huérfano y a la viuda en los tiempos señalados y de acuerdo a lo que la tierra de Israel me ha producido. En ese orden de ideas es muy fácil debatir el asunto del diezmo y las primicias, por lo menos. Porque vemos un pasaje que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre los diezmos y las primicias. Cualquier cosa extra de esto, pues doctrinas de hombres. Y pues es algo que no es de pelear ni nada, ni de condenar, sino de tratar de ayudar a la gente pues a ver que sí en efecto hay manipulación bíblica y no necesariamente de una manera consciente, pero sí negligente. Sí de una manera de obviamos olímpicamente lo que dice la Biblia por cumplir algunos pasajes que nos dicen diezmarás, dice así, ¿no? Indefectiblemente diezmarás de todo lo que produzca tu campo. Entonces ya en algunas iglesias te dicen de todo lo que le llegue, traiga su diezmo. Pues no tiene nada que ver con lo que dice el pasaje. Pero quiero decir, y alzo la voz también un poquito en justificación o en disculpa de quienes hacen esto en muchas ocasiones, no en todas, pero sí en muchas. Ellos solamente están imitando algo que aprendieron, que imitaron de otros que aprendieron y una doctrina que creen que es verdadera. Y yo lo que hago es la invitación para que su culpa no permanezca, como dice la escritura. Como ustedes saben, su pecado permanece. Y es pues que leamos la Biblia. Que leamos y nos demos cuenta que muchas doctrinas que se enseñan en nombre de Dios y en nombre de la Biblia, pues tienen unos vacíos muy grotescos ya y vergonzosos, de lo cual quizás todos hemos participado o hemos ayudado o hemos asumido como una verdad, haciendo que la palabra del Señor entonces se convierta en una blasfemia para la gente, porque en lo particular de los diezmos son unos puntos de señalamiento más duros contra el cristianismo. Pero un cristiano promedio no sabe siquiera cómo refutar esto o cómo entenderlo, solamente dice, pues tengo que cumplirle a Dios llevando mis 100.000 pesitos de mi salario de 1.000.000 de pesos y vive su vida como quiere, pero está muy satisfecho porque llevo 100.000 pesos a la congregación. Un ejemplo. Y luego porque yo fui de esos, yo también tuve una vida así por mucho tiempo y de pronto no tanto de vivir como yo quisiera porque en mi caso particular he tratado de seguir al Señor en lo que yo iba entendiendo, pero sí recuerdo esto de que no había un peso que me entrara del cual yo no sintiera que tenía un compromiso con Dios de entregarlo a la iglesia. Y esto era un poco, o no un poco, era muy, no estaba bien. Pero otra vez digo, ya entrar uno a juzgar de por qué lo pedían o no, no, simplemente hay un asunto aquí, es que la falta de conocimiento nos hace extraviar a todos, y de todos depende buscar el conocimiento, no solamente de quien lidera o preside una congregación. Así que si tú que me escuchas estás yendo a alguna congregación, se te piden tus diezmos y ofrendas y primicias, más allá de ponerte a pensar que te están robando, ve y habla con tu líder. Y dile, reconvénlo. Si es un buen líder, escuchará la palabra de Dios y en el mejor de los casos, atenderá y habrás logrado mucho. Pero si tú te quedas callado y asumes que pues prefieres irme y hablar mal de los demás, pues creo que no es por ahí la cosa, sino más bien de tratar de corregir. Dime.
Espérame, con las manos vacías. Ujú. Bueno, aquí me preguntan qué pasa con las festividades y es que estamos en un tiempo de festividad. La escritura nos indica acerca de las festividades que cuando nos presentemos delante del Señor no lleguemos con manos vacías. Cuando leemos las festividades, en la mayoría, creo que no en todas, ahí me disculparán, pero creo que en todas, en casi todas, siempre tiene un mandamiento tipo, por ejemplo en la de que acabamos de celebrar, que es Yom Teruah, o Día de las Trompetas, decía, ¿cómo decía? ¿Lo memorizamos? Decía, el primer día del mes séptimo, ¿cierto? Habrá santa convocación y al son de bocina o de trompeta tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y presentaréis ofrenda encendida al Señor. Versículo siguiente, 10 días después de este día celebraréis ta. Y si nos fijamos, ahí decía que se presentaba una ofrenda. Esa ofrenda no podía faltar. Con manos vacías no vendrás. Es decir, la fiesta indica qué ofrenda se tiene que presentar. En ese orden de días, cada fiesta tiene su instrucción que debe ser tenida en cuenta. Ahora, en ese orden de días, ¿y aquí cómo hacemos? No lo podemos cumplir. ¿Por qué no se puede cumplir? Por las mismas razones de siempre. Primero, no estamos en la tierra prometida, así que no hay ningún testimonio que traer. Porque yo no puedo traer el testimonio de Colombia diciendo esta es la tierra prometida. No, esa no fue la promesa de Abraham. En lo particular al terreno, ¿no? Tampoco hay un sacerdote que me lo reciba, no hay templo, no hay nada del contexto para presentar y las ofrendas se presentan de acuerdo a las leyes de las ofrendas. Fuera de eso no tiene nada que ver, así que no estamos obligados a presentar una ofrenda diferente ni en una forma diferente. Acerca de las ofrendas hay algo muy sencillo y un principio en toda la Biblia, que los apóstoles y Yeshua nos demostraron cómo aplica habiendo o no habiendo templo. Porque con los apóstoles y Yeshua había templo, pero se habla de unas ofrendas que no tienen nada que ver con el templo. Y este contexto tiene que ver es eh, con la concientización de la pobreza, donde de una manera libre, generosa, en cualquier momento del año, en cualquier momento cuando podamos, podemos compartir nuestros bienes a fin de que nuestros hermanos y quien lo necesite, pues también suba. Es decir, no solamente es transmitir un conocimiento espiritual para que la persona crezca espiritualmente, sino también un tome y pague sus cuentas, tome y le ayudo para que sus hijos, tome y para que usted pague su salud, no sé, obviamente de una manera sabia y bien hecha, es una de las instrucciones de Yeshua y de los apóstoles. Pero no se puede confundir ni tiene nada que ver de una manera estricta con las ofrendas, digamos, y primicias pues de la Torah. Estás en toda libertad. Claro, claro. Sí, es completa libertad, pero libertad también ordenada en mandamiento. Es decir, sí es un deber dar. Es un deber dar. Entonces, y cuando se daba el diezmo dice, yo he cumplido con los diezmos que he traído al levita, al huérfano, a la viuda, y vemos que es un punto que sí tiene que ver con una necesidad, en lo particular los diezmos, pero ¿de dónde se traía ese diezmo? De una promesa cumplida de Dios, que era la tierra prometida. Nosotros no, quizás no tenemos pues ese asunto de la tierra prometida, pero sí tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado de la misma manera. Entonces, este atiendes más bien a otros mandamientos que tienen que ver es con el no cerrar nuestra mano con quien lo necesita, que es lo que Pablo les dice, nosotros les hemos dado el testimonio del Mesías, el Evangelio, es mucho pedir que ustedes también nos colaboren con los gastos de esto para que se mantenga, para que crezca. O es mucho pedir que ustedes también cuiden de sus hermanos en Jerusalén que pasan necesidad. O es mucho pedir. Entonces es como un balance para que todos estemos mejor, estemos bien. Pero fuera de eso, decirle a la gente, bueno, ahora tienes que, estamos en esta festividad, entonces por favor, no olvides que no puedes venir con manos vacías, trae una ofrenda. La verdad no tiene un sustento bíblico. Solamente que pareciera que debemos hacerlo. Pero recordemos que es que cada fiesta, digamos la de los 40 días, los 49 días de
no, de Shavuot, de la cuenta del Homer. Todos los días se tenía que presentar una ofrenda. Y era parte del conteo y cómo se hacía. Y en la mayoría de festividades, de hecho, no dice mucho de cómo se celebra. Solamente dice que se presentaban ofrendas. Entonces es complicado verlo así. Y además, cada una tiene una ofrenda particular. Se dice qué se presenta, cómo se ofrece, qué tipo de ofrenda es. Entonces, por supuesto, ya tiene una connotación exacta. Presentar algo diferente a eso, pues se debe enseñar entonces como algo libre y en un sentido que no corresponde exactamente al mandamiento, porque ahí fallaríamos diciendo que es el deber de alguien, por ejemplo, traer hacia aquí una ofrenda de grano. O sea, pero ¿por qué? No, no tendría, o sea, no, me refiero, no cumple el mandamiento porque lo haga, porque no corresponde. Pero, por supuesto, que cada festividad, cada quien traiga cosas, pues es lo debido también, en el sentido de que estamos compartiendo, de que es una festividad que necesita recursos también, de que con estas festividades cuando llegan invitados y decirle venga, tráigase algo, pues no es tan chévere, ¿cierto? No me parece que es más un tropiezo que otra cosa, pero nosotros que supone que entendemos, que podemos, ¿cómo se llamaría esto? Ayudarle a que esta fiesta le beneficie, etcétera. Hay muchas razones del por qué podríamos dar algo de esta, pero es ajeno al mandamiento en sí. Bueno, ahí como les dije, era un pequeño comentario que quería dejarles ahí para que siempre que hablemos ofrendas, diezmos, primicias, fácil. Deuteronomio 26. Espera y leemos este pasaje, le dice a la persona, espera y leemos a ver qué dice la Biblia. Lo leen con calma, le dicen, mira, si notas estos detalles, y ahí no hay lugar o no debería haber lugar a molestias o a decir las cosas de una manera golpeada, como es que ustedes están mal, no. Simplemente se lee que la persona sea confrontada por el Señor mismo en lo que la Biblia dice. ¿Listo? Porque así fue conmigo y así ha sido con todos. En la lectura es que hemos aprendido y hemos dejado atrás muchas cosas que de pronto no hacíamos de la mejor manera. Capítulo 27, 28 y 29 habla de las bendiciones y maldiciones de la Torah en un contexto particular, y es que el Señor le ordena a Moisés que escriba en el monte Ebal la ley, ¿cierto? Se le ordena a los ancianos escribirlo, a revocar unas piedras con cal y escribir en ellas la ley y que se proclamara entre montes. Entonces, aquí sí vamos a detenernos y aquí es donde vamos a hacer el estudio de hoy. A partir del capítulo 27 vamos a leer rápidamente el contexto. Entonces, todos agarran sus Biblias, capítulo 27 de Deuteronomio dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo. Y si tienen lapicitos, marcadores o algo que puedan dejar como una huella ahí en su Biblia y decir, ¿sabe qué? Esto me lo voy a tener muy presente. Guardarán todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. ¿Qué es prescribir? Pero que es una prescripción. Porque no dice que les escribo hoy, sino que les prescribo. Que está para todos los que lo leemos en un posterior. O sea, está prescrito para nosotros también. O sea, como en otras palabras, se escribió para nosotros. ¿Qué se escribió para nosotros? Está prescrito. ¿Me hago entender? O eso es lo que quiere decir acá. Que se escribe, no, o sea, sí para ellos, pero mayormente o en el sentido es para los descendientes, para los que vendrían después, para los sucesores. Guardarás todos los mandamientos prescritos hoy. El día que pases el Jordán a la tierra que el Señor te da, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que fluye, que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte de Ebal. Las revocarás con cal y edificarás un altar allí al Señor, altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro, de piedra entera edificarás el altar del Señor tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Yahweh. Sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí, te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, y escribirás muy claramente, ojo,
muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh, tu Dios. Oirás pues la voz de Yahweh, tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Nótese el imperativo presente que está todo el tiempo, que se prescribe hoy, que está escrito hoy, que para ti está puesto hoy, que está ordenado hoy. ¿Y cómo lo estamos leyendo aquí? Aquí no dice, y guardarlos que el Señor les escribió para que ellos hicieran en ese tiempo. No, dice hoy, hoy, hoy. Y nos recuerda también porque un profeta diría, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Y cada vez que leemos estos textos, los leemos en un presente continuo, hoy. Así que oirás, versículo 10, pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Nótese otra vez la manera imperativa en que se da esta instrucción. No se pregunta, no es flexivo, es más bien contundente y da una instrucción que se debe acatar solamente de una manera, en un sí, en un lo haré y en un cumplimiento y no tiene otro medio. Tanto así que entonces vienen los versos siguientes. Y es que el Señor somete esto a maldición, a bendición y maldición. ¿Qué somete a maldición? El incumplimiento o la desobediencia de lo que ha dicho guardarás hoy. Cumplirás a partir de ahora. Has pasado a ser pueblo de tu Dios, por lo tanto, escucha bien. Y esto es como cuando haces un contrato, firmas un contrato, oiga, me van a pagar 6 millones de pesos en ese empleo. Está re bueno, está muy chévere, es de una. Y vas y lees por detrás y la letra pequeña, ¿no? Y cuando, uy, espere, ¿será que sí lo hago? ¿Qué decía la letra pequeña? El incumplimiento de este contrato, no sé, significará una indemnización de 3 cánones o 3, yo qué sé, y empieza así, ¿no? Y uno empieza a leer cómo va a pasar saliva. ¿Será que sí lo firmo? Como si es tan bueno como parece, ¿no? Y se requerirá, o más bien se prescindirá de los servicios de una manera en que no se puede negar, o yo qué sé, en la medida que el contrato es más estricto, como que uno más se lo piensa. De repente el pago se ve muy bueno, pero pensar en todo lo que significa llegar a eso de pronto no es tan chévere. No suena tan buena la idea. Ahora, ¿por qué habría en un contrato tantas contraindicaciones? ¿Por qué? O tantas cláusulas. ¿Es por una seguridad? Es una seguridad. Para ambos, de hecho. No es para el que está haciendo, no es para el que, ¿cómo se llama? Una de las partes, sino para ambas partes. O debe ser así. En justicia debe estar este contrato. Bueno, hoy les voy a hablar de un contrato, un pacto, que es sumamente justo. De hecho, su nombre es la justicia. Este pacto es conocido como la justicia de Dios. ¿Será que va a ser injusto Dios con alguna de sus peticiones en la letra pequeña? De hecho, ni tan pequeña, porque Él la hace a grito entero delante de todo el pueblo, proclamado y escrito en piedras. No podemos decir que nadie se había enterado. Y al punto de que, no sé si cuando han navegado alguna vez una página web, que están haciendo alguna solicitud de algo y les aparece ahí un aceptar términos y condiciones. Y que uno dice, aparece un chulito de un checkbox, ¿cómo se dice? Una aceptación. Si uno lo hace puede avanzar, de lo contrario no. Pero uno generalmente le da check y avanza. Y nunca, ¿quién de nosotros ha leído alguna vez un términos y condiciones? Cuando uno le da a leer más, ¡pum! 15 páginas. Ay, bueno. En la versión resumida, ChatGPT lo pega y uno se lo resume y le dice vas a perderlo todo. Mejor yo le habría dado sí. No mentiras. Ahí aparecen cosas, no sé. Pero toda empresa, toda cosa que uno hace por internet,
ahorita es legalmente lo correcto que mantenga una aceptación legal. Esto es para evitar problemas, ¿no? Por ejemplo, de repente que uno llenó un formulario y le llegó después spam al correo o no sé, algo que uno no esperaba y uno empieza a demandar a la página. Y ellos pueden decir, ah, pues que usted aceptó este aviso que nosotros le pusimos. Entonces es un salvaguarda. Y es un tema legal. Em, ¿Qué pasa cuando el señor pone su pacto? Pues él no lo hace así con letra pequeñita y con un checkbox de, pues no me importa si lo leyeron o no. No, él lo hace de una manera diferente. Y es, no solamente lo van a escuchar todos, y no solamente va a estar escrito en piedras, sino que también van a aceptar a cada una de las cosas que yo les voy a anunciar. Y esto significa que el Señor garantizó o esperaba que el pueblo tuviese una comprensión de cada cláusula, como cuando uno dice, vamos a leerlo juntos. ¿Sí leyó lo que dice ahí? No, espere, de pronto sí, pero yo me quiero asegurar, leámoslo juntos, qué es lo que dice ahí. Como el contrato matrimonial, eso no se hace allá escondido, sino delante de todos, se lee lo que se supone que estamos comprometiéndonos para hacer. Digo se supone porque generalmente por tradición se hace simplemente como un acto más protocolario, pero no con la comprensión de lo que eso significa y lo que debiera ser. Y es una aceptación pública de cláusulas y de consecuencias. En el civil, sí, en el civil sí se hace. Si el notario está poniendo cuidado y va ahí tomando cualquier nota. Sí, en el matrimonio civil de pronto es más estricto y tiene ese sentido porque finalmente cuando hay un divorcio y una de las partes va a demandar, demandas en torno pues a eso que se firmó. O sea, eso es lo que le da la autoridad del contrato para hacer cosas. Bien, dicho todo esto, vamos a ver qué dice el Señor a partir del versículo 11 y pongamos mucho cuidado ahí entonces. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, Deuteronomio 27:12, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Val para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Listo, ¿qué se va a pronunciar en alta voz? Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, el huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, dirá el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. De todas las leyes que hay en la Torá, solamente unas en particular se mencionan acá, y hace el Señor que el pueblo las asuma como de estilo, o sea, nadie puede decir que no lo sabía. Nadie puede decir que no supo de las consecuencias de esto. Y en lo particular de esto que mencionamos aquí, son cosas que traerían al pueblo perversión. Ya las vamos a revisar. Por ahora veamos, notemos la forma en que pasa esto, ¿no? Dice, cuando lleguen a tierra prometida va a haber dos grupos de tribus. Y una tribu va a gritar y proclamar bendiciones y otras tribus van a gritar y proclamar las maldiciones. ¿Y qué se dirá?
bueno, lo que leímos, y dice que debía responder el pueblo. Es decir, desde lo alto, unos hombres con, con buena garganta tenían que proclamar las consecuencias. No, ni siquiera las consecuencias, sino el edicto que hay por cometer estos actos. Hay una... Hay una... Sí, es un edicto, una proclamación, un decreto, ese es el término. Hay un decreto que el pueblo tenía que saber cómo sería afectado y cómo era asumido por Dios estos asuntos. No podía decir alguien, o no debía más bien alguien decir, nunca me enteré. Para nosotros de pronto sí es nuevo, porque nosotros no estamos ahí con ellos escuchando esto. Pero a partir de hoy, mis hermanos, a partir de hoy ya no tenemos el decir, esto no me lo sabía. O, mejor dicho, traspasarlo es aceptar una maldición. Y ahorita veremos qué es maldición como tal. Por ahora vamos al punto de lo que pasa y es, maldito el que hace esto y aquello. La palabra para maldición que encontramos en la Biblia, la verdad es una palabra que aparece en muchas ocasiones, no es realmente exclusiva a estos versos. De hecho es una de las palabras que por lo menos en su existencia aparece de las primeritas, ¿no? Em, la palabra hebrea para maldición es kelalaj, que se refiere, por lo menos en la manera en que leemos la Biblia, pareciera como una referencia mala, ¿cierto? Em, que invoca desgracia, que invoca un desprecio y, y un quebranto constante. Así que eh, si vemos un poquito como la etimología de esta palabra, kelalaj, sus raíces en hebreo antiguo puede venir de una palabra que se llama kalal, que significa algo ligero en sentido de que algo es menospreciado. Es menosprecio. Despreciar a algo o a alguien. Y claro, cuando tú maldices, ese es el propósito de maldecir, ¿no? Para nosotros, ¿qué es una maldición? En nuestro día a día, cuando una mamá le dice a un hijo, no maldiga, ¿cuándo lo dice? Cuando ese hijo o hija, ¿qué está haciendo? Dime. Cuando dice palabras, ahí es el punto. Dice cosas que son indignas, soeces, negativas, abusivas, que relegan a otra persona, que la disminuyen, que que la golpean. Un padre, una madre dice generalmente, hágame el favor y no maldice en esta casa. Y también de una manera cultural se refiere a palabras que llamamos nosotros groserías. Y es que la grosería es una forma de, digamos que coger algo que uno quiere decir muy feo y resumirlo en una sola palabra que resulta muy ofensiva. ¿Cierto? Entonces la palabra kalal, de donde vendría la traducción quizás de la palabra kelalaj, que es maldición, significa menospreciar. Entonces hablamos de que las groserías que suele decir la gente, hay países que tienen sus groserías bien tenaces. De hecho, Colombia dice muchas groserías. En España también escuchamos mucho. Y cada país tiene sus cosas que son culturalmente, perdón, que son culturalmente eh, tenidas como insultos, ¿cierto? Y que de pronto uno escucha de región a región y dice, aquí nos pasa mucho entre las regiones del país, palabras que para unos puede significar, tener un significado, más bien, tienen un significado diverso, llamémoslo así simplemente. Em, y por lo tanto hay cosas que uno puede expresar en otra región que pueden resultar un insulto. Y en otras lo que uno pretende que es un insulto, pues no lo sea. Independientemente de eso, lo que quiero decir es que nos hemos acostumbrado a mantener en nuestra boca el insulto, el menosprecio, el desprestigio, la maldición, como una forma no solamente de pelear con los demás, sino también de simplemente dirigirnos, ¿no?
De hecho, en nuestro país muchos insultos, o sea, muchas palabras que representan un insulto se utilizan de una manera coloquial y suave para simplemente referirse al otro. Ahora, esto es un asunto muy cultural y puede tener una trascendencia positiva y negativa y como desarrollo del lenguaje, pero viendo simplemente un poquito de la profundidad de lo que esto representa es que la maldición como una forma de comunicación está presente culturalmente en todos los países y seguramente en todas las épocas. La escritura habla de algún tipo de cosas de estas como cuando habla del mal de ojo, como cuando habla que la gente menea su cabeza y hace gestos con las manos y con los pies. La Biblia habla de eso, lo que nos hace saber que desde la antigüedad había formas de menospreciar al otro de una manera que se utilizaban señales y formas, digámoslo así, groseras o, o irrespetuosas, ¿cierto? Em, ¿Y esto por qué? Porque es que maldecir, entonces, si lo vemos desde una parte etimológica, simplemente significa menospreciar, menospreciar. Ahora, ¿qué pasa con estos capítulos que estamos viendo? Dice el Señor, maldito el hombre que haga esto o aquello. Si hacemos una simple conexión de significados, podríamos decir que el Señor ha menospreciado o ha relegado a una persona que practica estas cosas. Cosa que pues sí atiende de una manera importante o significativa a lo que esto debe significar. Y es que pues no está en el mismo lugar que una persona que sí las practica. Es decir, delante del Señor aquí está el que, aquí estamos tú y yo. Y si alguno de nosotros no cumple la ley, no obedece, de una manera muy evidente, sí pasa a ser menospreciado. Es decir, que sí tiene sentido que la palabra maldito acuda a ese término original. Pero hay más cosas para decir. El maldito no solamente es el menosprecio que Dios podría hacer por su pueblo o por una persona en particular cuando su corazón sea contrario a lo que el Señor ha dicho. En este punto del capítulo 27 sí podríamos decir que atiende principalmente a eso. Porque no dice las consecuencias, solamente dice maldito. Y uno diría, uff, ¿qué significa que Dios diga que uno de nosotros es maldito? Significa que ha sido rechazado, ha sido menospreciado, que su conducta es reprochable. Sí. Correcto. El cierre de este capítulo que es 26, el versículo 26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, dirá todo el pueblo, amén. Claro, atiende a ese punto de, ¿usted está dispuesto a hacer esto? No, pues ya ha sido menospreciado usted también. Porque si tú no escuchas, pues tampoco serás oído. O sea, no... Esto es un asunto de, como les hablaba, de un contrato donde hay dos partes, de una correspondencia. Si no hay correspondencia, pues las obligaciones también cambian. Ahora, ahorita vemos qué dicen estas maldiciones, qué dicen estos versos, pero si notamos en el capítulo 28, allí dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor para guardar y poner por obra sus mandamientos que te prescribo hoy, también tu Dios te exaltará sobre las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahora, una cosa es decir que alguien sea maldito, otra cosa es maldecirlo, otra cosa es decir que alguien sea bendito y otra cosa es bendecirlo. Y es algo que en lo que quizás no habíamos prestado mayor atención y esta diferencia. Una cosa es ser bendito y otra cosa es ser bendecido. Otra cosa es ser maldito, otra cosa es ser maldecido. Donde encontramos una diferencia aquí particular. La primera es que una persona maldita es que ya ha sido relegada para maldición. O sea, es una condición. ¿Y la maldición qué es? Pues entonces los sucesos a los que corresponde el ser maldito. Igual con ser bendito y bendición. Bendito es una condición en la que estamos. Es donde Dios ya ha hecho una aprobación. Es donde nos ha llamado benditos. Y la bendición es justamente el resultado de ser bendito. Y es los acontecimientos que persiguen a quien es bendito. Es decir, una persona bendita por Dios tiene un fruto que habla de que es bendito. Y eso se le llama
bendición. Y el maldito o la persona renegada tiene unas consecuencias graves que le persiguen, que le hacen saber que tiene una maldición, o más bien, que Dios ha hablado maldición. Y dicho esto, a partir del versículo 15 dice, pero acontecerá que si no oyes la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito aquí y allá. Y ahí empieza una serie de versos muy duros. Entonces, para entender un poco más qué es ser maldito, vamos a ir a la primera vez que se aparece este término en la Biblia. Capítulo 3 de Génesis. No, 3. Y es que prácticamente que arranca la Biblia con todo lo que dice y ya encontramos maldiciones. Capítulo 3, bueno, ahí dice desobediencia del hombre, ¿no? Capítulo 3. Y les voy a mostrar cómo es la diferencia de bendición, de maldito y maldición. Y bendito y bendición. Capítulo 3 dice, pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo, que el Señor había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que la comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó el fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, hicieron delantales, y oyendo la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor su Dios entre árboles del huerto. El Señor llamó al hombre y a la mujer, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, la simiente y su simiente, esta te herirá en la cabeza y esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, al polvo volverás. Hasta ahí. ¿Cuál es la maldición que aparece? La maldición aquí está simplemente citada del capítulo anterior, donde dice, versículo 15, capítulo 2, tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y aquí viene la maldición, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Era maldito Adán? No, pero había una maldición. Una maldición que estaba condicionada a los hechos que una persona puede hacer o no. Es decir, es un aviso. Es una condición. Una condición. Pero no quiere decir que él iba a hacerlo.
solamente que estaba la advertencia. Pero en el capítulo 3 sí hay maldiciones y hay malditos. ¿Y qué es esto? Pues cuando pecó Adán, Eva y todo lo que te pasó con la serpiente, el Señor le dice a la serpiente, maldita serás. Y le dice unas cosas. Y a la mujer le dice, por cuanto esto hiciste, te pasará esto. Y al hombre, por cuanto hiciste, te pasará esto. Y a la tierra es maldita. Y como dice la escritura, el Señor sometió todo bajo maldición. El Señor puso todo bajo maldición. Entonces vemos que, ¿por qué el Señor tendría la intención de maldecir a alguien? ¿Por qué el Señor maldeciría a alguien? Lo que hay que ver es lo que pasaba, ¿no? La historia en sí y qué llevó al hombre a llegar a esto. Lo que el Señor dijo primero como una maldición nos hace entender qué significa en sí maldición. Maldecir, por tanto, de acuerdo a esto, es una declaración conocida, real, de unas consecuencias nefastas sobre un acto. Eso es una maldición bíblica, es un resultado, no es un deseo, no es un hechizo, es un resultado real, es una probabilidad cumplida, que solo se cumple en el conocimiento completo que Dios tiene todas las cosas y por lo tanto lo advierte antes de que pase. Ejemplo, tú le dices a tu hijo, no cojas la plancha porque te vas a quemar. Y él fue y la cogió y se quemó. ¿Maldijiste a tu hijo? Pues vamos que no es como tú lo estás diciendo. Pero le dije lo que le iba a pasar y sucedió tal cual. Porque yo sabía que si él no me escuchaba mi voz y él pasaba por alto mi voz, esto sería contra él mismo. O sea que él recibió de lo que yo dije de antemano, no con el deseo de maldecirlo, sino que yo le advertí con amor que no hiciera esta u otra cosa porque a él le iría mal. Eso es entonces una maldición bíblica. Es decir, no es el deseo vengativo del Señor de ninguna manera, sino es una advertencia de pleno conocimiento del Señor como soberano del universo, que sabe que nosotros tenemos que saber y como un buen padre nos advierte. ¿Cuál es la palabra favorita de los papás con sus hijos? ¿Con sus hijos? ¿Cuál? No. Ahorita el compadre acaba de tener una hijita y ella empieza a entender cosas y lo que él más va a empezar seguramente a dar cuenta es a decirle no. No cojas eso, no, 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 no. Y uno que está coartando al hijo, no, espere, uno quiere evitarle que se lastime, que se caiga, que se pegue en la cabecita, que se atragante con algo. No sé, mil cosas. Y pareciera que los papás estamos condicionados a decirle no a nuestros hijos por mucho tiempo. Y no es un mal deseo. Es todo lo contrario. Uno quisiera que no se lastimaran. Actualmente hay una psicología diferente o un intento de decirnos, manéjelo de otra manera. Los frutos nos darán cuenta si fue la mejor. Donde no le puedes decir nada a tu hijo. No le diga que no, dígale que sí. Y entiendo la lógica aquí detrás, pero generalmente no pasa así en los hogares y no da ese fruto que uno espera. Pero al punto al que voy no es que, bueno, que todos se lo prohibamos a nuestros hijos, sino es de que entendamos cómo un padre cuida de sus hijos. Y claro, se está asustando todo el tiempo de que su hijo tome una mala decisión. Por lo tanto, el no es una palabra muy constante entre nosotros como padres. Pero otra vez lo podemos entender y decir, oh, ok, ahora entiendo el no de Dios. Y cuando Él dice no hagas esto, es porque nos está previniendo. Y no es un no de autoritarismo, de señoría, donde yo le estoy diciendo que es así, punto, y es que usted me obedece porque yo soy Dios. No es su pretensión. No es su pretensión. La pretensión de Dios es mucho más sabia y profunda y es, yo no quiero que tú mueras. No es porque yo necesite que tú me obedezcas. Yo siempre reflexiono sobre esto y les hago reflexionar. ¿Realmente creemos que Dios necesita de nuestra obediencia? Eso exactamente, ¿qué le aporta a él qué? ¿Es más poderoso porque lo obedecemos? ¿Le demuestra a él mismo, ve cómo hago que me obedezcan? ¿Será que él necesita de eso?
Créame que si él chasquea los dedos como las películas ahora pretenden mostrarnos quién es Dios, en un chasquido de dedos destruya todo, entonces deja de ser Dios. ¿Será que se siente más en paz? ¿No? El chasquido de dedos de Thanos de las películas muestra a un hombre que de una manera deliberada, a un Dios que de una manera deliberada, al bueno y al malo de ambos no hace diferencia y a todos los destruye de una manera equitativa para él sentirse en paz. Eso es lo que nos venden de una u otra manera um, de lo que es la justicia de Dios y no tiene nada que ver con eso. Él no necesita sentirse en paz porque él no sufre de ansiedad como nosotros, ni sufre porque nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Él de qué se intranquiliza? ¿Qué intranquiliza al Señor? Ver cómo nos matamos. Eso es lo que Él dice, ¿quiero yo que ustedes mueran? De ninguna manera. O sea, ¿qué es lo que al Señor si podemos notar un patrón de impaciencia en Él o de, por poner alguna palabra porque no sé cuál usar, algo que le conmueve a Él, que le entristece, que dice la Escritura y se arrepintió Dios de esto? ¿De qué es? ¿De sus actos, de Él? De cómo nosotros somos tan tercos y torpes para nuestro mal, para nuestro mal. Y tiene mucho sentido. ¿Qué piensa, qué siente un papá cuando ve a su hijo lastimarse y lastimarse y hundirse? ¿Qué siente ese papá? Impotencia y se siente muy triste. ¿Y qué hago con mi hijo? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cómo le hago saber que su camino es de muerte? Y ahí padece mucho un padre. Pues esas cosas que vivimos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras vivencias, nos hacen saber también de esto que se ve de una manera mucho más grande, más universal, con nuestro Dios y con nosotros como su pueblo, sus hijos. Ahora, ¿quería Dios que el hombre muriera? No. Le dijo, si comes, morirás. La pregunta que cualquiera se hace es, ¿y entonces por qué le puso la muerte como una lección? Si Dios quería que el hombre no muriera, entonces ¿por qué le pone a la vista la muerte? ¿No era más fácil no ponerle el árbol? ¿No era más fácil no ponerle la serpiente? Solucionado todo el cuento. No le pone la serpiente, no le pone el árbol, no le prohíbe nada, entonces el hombre no tendría nada de qué arrepentirse. Y claro, solucionado. Pero la pregunta más profunda es aquí es, entonces, ¿dónde está la libertad? Jamás el hombre habría sido libre. Siempre habría sido un pajarito que, que se compró y se puso o que nació dentro de una jaula y que nunca conoció la libertad. La pregunta es, preguntémosle a cualquier animalista que entre a una casa y vea un lorito enjaulado y pregunte, venga, ¿y cuánto lleva ese lorito ahí? No sé, pero esa es como la quinta generación de loritos y todos van ahí. Ese es el tataranieto del lorito que estuvo antes ahí. ¿Qué va a pensar esa persona? ¿Usted qué está haciendo? Se sentiría ofuscada y diría, saque ese loro de ahí, necesita estar libre. Si el Señor nos hubiese coartado en nuestra libertad, una pregunta ética general de lo que nosotros podríamos pensar de lo que la libertad es, ¿qué está haciendo Dios? Y es una pregunta más compleja, porque en efecto diríamos, pues no somos libres. Más bien pensaríamos de un Dios que nos hace creer que somos libres, pero que en el fondo tampoco nos da la opción de elegir. No habría opción de elección. Por lo tanto, es cuestionable la libertad. Es un asunto, digamos, para reflexionar, muy filosófico, muy de pensar y es que en esa condición podríamos hablar de que somos humanos libres. No. Solamente diríamos que es que no habían caminos, solamente había un camino de elección y eso no se llama libertad. Es como cuando... Esto sí sería autoritarismo y es equivalente a un gobierno o a un país que relega todos los caminos y presenta un único camino a la población, un camino destructivo, pero finalmente abruma todo el resto de caminos con miedo y la gente piensa que ese camino que le hace daño, que lo destruye, es el único buen camino.
es no permitirle a una sociedad tener más opciones. Ahora, ¿esas otras opciones eran buenas? No, pero el Señor aún así no nos coartó de nuestra libertad. Y lo que pasa entonces en el Edén y en el principio es que el Señor nos permite escoger. ¿Escoger qué? La vida o la muerte. De hecho, no se va con medias tintas. Él no dice, no hagan esto porque no es tan bueno. No, él dice, morirán. Fue muy contundente, fue muy franco. Y les dijo, si ustedes me oyen vivirán, si no me oyen morirán. Así que nos dio una elección. ¿Cuál es esa elección? El hombre quiere ser libre. El Señor le dice, sé libre. ¿Qué vas a elegir? ¿La vida o la muerte? Finalmente, esto en otras palabras significa, yo te creé. ¿Te parece justo o injusto? No sé, demuéstralo con tus hechos. ¿Valoras la vida que tienes o no la valoras? Si valoras la vida, para ti está prescrito la vida eterna. Si no la valoras, para ti está prescrito la muerte. Entonces, el bien y el mal, la bendición y la maldición no son fuerzas, no son oposiciones, digamos, de cosas que no podemos manejar. No, son decisiones. Son decisiones que traen un resultado bueno, bendición, resultado malo, maldición. Si lo que nos pasó llena de alegría, reconforta, da vida, se califica como bueno. Si lo que nos pasa se sufre, duele, trae pérdidas, se llama malo, maldición. Es tan sencillo. Son resultados sencillamente. Y habiendo dicho todo esto, entonces entendemos bíblicamente que la maldición entonces es una advertencia divina prescrita antes de que pasen las cosas. Por lo tanto, de amor. No es como, oh, ¿qué han hecho malditos? No. Como yo te dije que el día que comieras morirías, entonces maldito eres y maldito por ti será la tierra también. En otras palabras, Dios no ha hecho nada que no haya anunciado antes. Entonces, ¿cuánto llevamos de prédica? ¿Una hora? Entonces vamos a leer lo que dice el texto y vamos a, a clarificar un poquito y leemos unos pasajes del Nuevo Testamento. Dice allí, capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 15. ¿Qué se va a decir? Maldito el hombre que hiciera escultura, imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice y la ponga en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿A quién se está maldiciendo o a quién se está menospreciando, relegando a una persona que escoja a cualquier otra cosa para servirle como a Dios? Aquella persona que se inventa dioses y los esconde y hace de sus dioses fundiciones y luego se las hereda a sus descendientes y a sus amigos y compañeros, ¿no? Porque esto es, de pronto no la publico, pero seguramente ese Dios va a ser luego el Dios de sus hijos. ¿Por qué ha sido maldito? Porque él ha menospreciado a Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios bendecir a alguien que no desea su bendición? Está de una manera muy lógica, pues relegado a la maldición. Maldito el que deshonre a padre o a madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Qué pasa cuando un pueblo que ha recibido de manera heredada los mandamientos del Señor deshonra a sus padres? Pues corta con ello. Un padre tenía la obligación entre sus cosas de decirle a sus hijos que esto, comunicarle la ley. Si un hijo no honra a sus padres, no los escucha, pues este hijo ha traído desgracia a una generación. Puede traerla, ¿por qué? Porque él mismo tampoco cumplirá ni enseñará a sus descendientes. Así que la deshonra de los padres es una señal importante de rebelión, no solamente ante ellos como figura de autoridad, sino ante Dios como la autoridad. Porque un padre y madre promedio, ¿qué enseña? Instrucciones. Haz esto y no hagas aquello. Lo haga bien, lo haga mal, lo exagere, lo que sea. Él solamente cumple un papel ahí, un rol, y es enseñar. Pero lo que nosotros hacemos con ello, más allá de las cosas que un padre o madre diga sobre
cosas diversas, hablamos del bien y del mal, de ser una buena persona o una mala persona. Yo creo que en toda cultura, en todo conocimiento, en todo sector, un padre o madre procura esto, que su hijo sea una persona buena. Y le dirá con mayor incidencia o no esto. Otros malos padres le enseñan la corrupción como una forma de vida, le enseñan la trampa y que él quede siempre por encima de la justicia, o sea, que el hijo haga lo que tenga que hacer por salir adelante, que eso incluya pasar por encima de los demás. Hay padres que enseñan eso. Pero hablando de un buen padre, una buena madre, y con buen padre y buena madre me refiero a alguien que enseña la justicia como camino, que enseña la educación, o más bien que educa con la equidad, el deber, la responsabilidad, el carácter, la honra, el honor, como principios. Ese es un buen padre o una madre. Para lo que yo entiendo, bíblicamente ese es un buen padre o una buena madre. Si hemos sido instruidos así, independientemente como lo hayan hecho nuestros padres, debemos sentirnos muy afortunados, porque seguramente es la razón de que hoy en día, o es parte de la razón de que hoy en día, sentamos una necesidad, una inclinación por el bien. Así que la deshonra o ignorar o alejar a nuestros padres o menospreciarlos resulta también un agravio contra Dios, porque Él es quien primeramente nos enseña el bien, la justicia, la equidad, la sabiduría, etcétera, como principio de vida. Así que no lo hagamos. Jamás en nosotros esté el menospreciar a nuestros padres, repudiarlos, lastimarlos, etcétera, porque esto es algo que va contra nosotros. ¿Y tú qué me dices tú que hiciste esto otro? Mm. Sí. Sí, los hijos hoy en día sienten mayor libertad y un derecho de desafiar a sus padres, pero eso no les quita, o sea, si bien puede tener razón en el sentido práctico, no resta la responsabilidad sobre lo dicho. O sea, si un padre le dice a su hijo, hágame el favor, no quiero esa amistad o ese noviecito porque usted va a terminar embarazada. Y ella le dice, pues como tú lo hiciste así, eso no le resta nada en la verdad que le está diciendo su madre o su padre, y es, vas a terminar embarazada. Y en efecto, pasó un rato y ¡pum! Y es un problema porque no fue un hijo deseado, porque, no sé, ya todos conocemos de esos casos porque eso es de lo más normal, en esta y en muchas épocas. No es nada nuevo, pero eso no quiere decir que un papá entonces esté vetado a decirle a su hijo o a su hija la advertencia, como le dice, es que como tú lo hiciste, justamente porque yo lo hice, tengo más autoridad de decírselo, porque yo lo he hecho y sé lo que esto significa. Ahora, otra cosa, y es mucho más cuestionable, otra cosa es que tú y yo lo hayas hecho, pero que lo sigas haciendo y aún así me reclames, pues claro, ahí estamos restándole autoridad a nuestras palabras y pasamos a hipócritas. Sin embargo, eso no resta de que tenga sentido y que el hijo tenga un deber sobre eso y que tenga el deber de decírselo, de comunicárselo, es por el bien de él también. Ahora, porque el papá se murió de fumar cáncer, no quiere decir que, o sea, murió joven de cáncer, no quiere decir que no le haya querido decir a su hijo, ni tenga autoridad para decirle, por favor, no fume. Sí, o sea, sí, uno tiene que comunicar la verdad si uno la haya quebrantado, si uno lo haya hecho mal. Sí, todo lo contrario, más bien un papá cuando hace eso, indirectamente está reconociendo que lo que hace está mal. Sí, de repente no es capaz, hay papás de papás. Hay papás es que no son capaces de reconocer que tienen sus errores, sus cosas. Pero cuando regaña o exhorta a su hijo, en el fondo también está reconociendo, venga, esto que yo hago está mal. Pero bueno, todo tiene su forma y su cosa. El caso es que si quieres que tu hijo te escuche y reflexione sobre lo que dices, pues hazlo de la mejor manera. Y la primera manera de enseñar es haciendo, pues dando ejemplo, o sea, sí, obvio. Pero yendo al punto de los hijos, pues no tengamos eso como excusa, porque no nos excusa. O sea, no nos va a excusar.
Podemos pretender que sí, pero no, no lo hace. Solamente nos demuestra por qué ellos no han podido. Y es porque nosotros tampoco podemos. Así que es como una serie de errores que empiezan a repetir y siempre vamos a querer justificar. No justifiquemos los errores. No se justifican. Tenemos es que oír, reflexionar y hacer. Maldito el que reduzca el límite de su prójimo. Y dirá el pueblo, amén. ¿Qué es reducir el límite? Hay una, en lo particular, habla de las tierras, ¿no? Están en la tierra prometida, van a heredarla. Esta es la porción de Leví, de Judá, de Simeón, etcétera, va de tal a tal lado. Ahora que a ti se te ha dado la tierra y que se ha subrepartido entre familias y seguramente se tendían cuerdas, es decir, había un tipo de cerca de cuerdas de límites. No vas a hacer la trampita que nadie me ve y vas a empezar a expandir tu territorio. Maldito el que reduzca el límite de su prójimo. Entonces, desde lo práctico y de lo literal, pues se refiere a eso, a un tema de tierras, de herencia. No le vas a quitar lo que le pertenece a tu hermano. ¿No? No vas a traspasar los límites. Y de manera amplia, pues claro, refiere a más cosas y es directamente al robo. Quitarle a otro lo que le pertenece, no lo vas a hacer. Esto trae maldición. Cuando una persona que se cree muy ventajosa, muy avispada y empieza a encontrar oportunidades donde cree que está ganando algo, pues tarde o temprano se da cuenta que estaba era perdiendo, porque recibía esto. Maldito el que lo hace. Maldito el que hace errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. En la manera práctica, claro, alguien que se aprovecha de alguien debido a su minusvalía, eso suena muy feo. Discapacidad, incluso eso suena raro. Es su condición. Es que minusvalía significa que vale menos. Eso es lo que significa literalmente. Discapacidad es que no tiene capacidades, pero pues sí las puede desarrollar. El caso es que su condición, claro, es una condición de que no puede hacer algo de la manera que otro sí lo podría hacer. Entonces el ciego no puede ver. Póngale ojos, no puede. Y entonces se aprovecha de eso para tomar, no sé, por alguna razón, una ganancia en esto. Y en este caso solamente dice el que, ¿por qué alguien haría errar al ciego en el camino? Alguien caminando, pues muy mala onda. Entonces, por extensión, esto se refiere a alguien que se aprovecha de la incapacidad de otros para atender algo. Y eso en nuestro país, o en lo conocido, ¿cómo se le llama eso? Corrupción. La corrupción trae maldición. Cuando uno se aprovecha de los huecos en la ley, de que no hay una cámara viendo, de que nadie se enteró, de que no se supo, y empieza uno a hacer trampas, maldito por eso. Así que ojo, cuando hay negocios que parecen buenos, pero realmente es una trampita y el sistema, lo que sea, no los aceptes. Eso no es, uy, qué bendición de Dios. Vea cómo me fue bien con ese negocio. Eso no era una bendición, era una trampa y es maldición. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, huérfano y vida. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito cuando tú, porque dices yo soy hijo de Dios o yo tengo estos derechos, entonces yo paso por encima de los demás. Porque entonces digo, estos son, ¿qué? Extranjeros y gentiles. A veces, a veces usamos, como les he dicho en otras predicaciones, usamos el sentirnos pues de otra casta o de otro grupo para menospreciar a otros en su condición. No es bíblico, no es correcto. Para sobrepasar sus derechos, digamos, que es en lo particular de lo que menciona acá. Entonces, como este no es parte del pueblo de Dios, entonces a este sí lo puedo lastimar y a este sí, con este no se vale el derecho, con este sí puedo hacerle una trampa, con este sí puedo, no sé, dime, pisotearlo. No es bíblico, no es bíblico. Eh, Todo lo contrario, el Señor nos ordena el respeto por el diferente, quien sea, de donde provenga, cual sea su condición, tiene que haber respeto. No, sus derechos no son inferiores a los míos. Aquí dice, maldito el que pervierta el derecho. O sea,
Yo puedo decir mucho con muchas hermosas citas que yo tengo mayor derecho que los demás, pero es falso. Tenemos los mismos derechos y por lo tanto yo no puedo pretender que yo y mis hijos en mi casa tenemos un lugar más especial que alguien que no obedece la Torá o que no paga parte del pueblo, yo qué sé. No es bíblico. Delante de la ley tenemos un derecho equivalente, somos humanos. Así que esto es un asunto obvio porque la nación podría pasar por eso y el pueblo podría acoger a los extranjeros y demás y doblegarlos a un nivel de servidumbre porque por su condición. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre por cuanto descubrió el regazo de su padre. Este es un mandamiento que alude a cosas que pasaron dentro del pueblo y particularmente nos puede recordar a dos casos. Al caso de Noé y, y Canaán y... Dime. Y de Cam. Noé y Cam. Y el caso de... ¿Qué? Rubén también lo hizo, sí. Rubén que se acostó con una de las esposas de su padre y otro, el caso de Lot. El caso de Lot, donde sus hijas se acuestan con él y ahí vienen los moabitas y los amonitas. Eso fue entre hermanos. Ah, ya, ya, ya. Sí, Absalón se acostó con las concubinas de su padre. O sea, hay casos y siempre fueron un escándalo tenaz. Y vemos para allá en Corintios donde se habla de un caso de inmoralidad juzgada, donde un hombre se acostaba con su madrastra. ¿Por qué? Porque es maldito alguien que hace esto. Una persona que hace esto es una persona que es capaz de sobrepasar a sus padres. O sea, quizás es una de las peores deshonras que puedan haber. Y es sobrepasar a la honra de su padre acostándose con su bien. Es robarle, es atracarle en la cara a su mujer, ¿no? Y esto es un acto de rebelión mayor. Y como lo encontramos de pronto en el caso de Absalón, era algo que demostraba su intención de a toda costa destruir a su padre. Yo me acuesto delante de todo mundo, que todo el mundo sepa que me acosté con las mujeres de mi padre. Era como decirle, mi papá ha muerto para mí. Y quiero que... Era un acto de venganza, de hecho, en ese punto de vista. Eh, y por la historia que ya tenía aquí el pueblo con Cam y Noé, y con Lot y sus hijas, vemos que esto trajo consecuencias de maldición. Como Noé dijo, Noé acerca de Cam, maldito será Canaán porque descubrió el lecho de su padre Cam. Entonces, pilas, que nuestros apetitos sexuales o nuestra rabia contra nuestros padres no nos lleve a una cosa como estas. Maldito el que ayuntare con cualquier bestia y de todo el pueblo. Amén. La zoofilia como una forma de práctica cultural. Nuestro país tiene de esto incluso todavía. Actualmente es obviamente muy menospreciable. En otras épocas era algo normal, quizás. O incluso no sé hasta qué punto era hasta no solamente común, sino no mal visto. No sé. Pero creo que cada cultura tiene sus cosas raras con animales. El caso es que está totalmente prohibido el intento de mezclarse con una bestia. No hay compatibilidad genética, no va a salir nada de eso. Sin embargo, es una práctica abominable en la escritura. Y es porque un hombre buscaría echarse con un animal. ¿Qué lo lleva a eso? ¿Qué lo lleva a eso? Una gran perversión en su corazón. ¿Por qué uno haría algo como eso? Realmente uno diría, pues es que es un apetito sexual no, digamos, no satisfecho. Pero realmente podemos justificar que por la satisfacción sexual de una persona puede hacer lo que quiera. Entonces es válido también que los adultos busquen niños y los cojan. Entonces también es válido porque en el fondo es un apetito no resuelto. Y pues vamos para allá. Realmente nuestro mundo va para ese lado. Donde ya hasta los niños, que era lo último que en algo de bondad del mundo se cuidaba, ya volvimos a los tiempos antiguos de asesinar a los niños. Créame que dentro de poco, pues no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues finalmente, yo no sé con qué excusa, pero seguramente la edad sexual va a ampliarse, estoy seguro de eso. O va a reducirse, no sé ni cómo se diga, pero seguramente va a ser, de una u otra manera se va a justificar que una persona adulta
tenga sexualidad con un hijo. De pronto diciendo, pues, qué mal le está haciendo. Está sobrevalorada la virginidad, está sobrevalorada y esas son las excusas de hoy en día. Ya veremos qué nos contará la historia en un futuro. Pero, siempre buscamos justificar los desórdenes de las personas. Y claro que esos desórdenes tienen un origen, tienen unos traumas, tienen una razón de ser. Pero no quiere decir que una sociedad deba em, permitir que estos desórdenes se conviertan en el, en la contaminación del resto. Es decir, si tú tienes una fuente que está turbia, porque alguien por allá lejos cogió y virtió petróleo, entonces tú vas a decir, ah, lo siento mucho, pero todos se me toman el agua acá. ¿Por qué todos vamos a beber el agua que otro ha tenido que beber, que le ha contaminado, ¿no? Así que, maldito una persona que use de la promiscuidad, de la perversidad sexual como una forma cultural. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, dirá todo el pueblo. Amén. El acostarse con los hermanos era una práctica común por medio de lo cual se hacía, este, sí se le llama incesto, pero una forma de, pues, de reproducción también. Es decir, el acostarse con los hermanos no era solamente como de algo escondido, sino algo público. Y era, pues yo quiero una descendencia con mi familia, yo no quiero por allá con otra. Y, y se justificaba, exacto, en un asunto de tierras. O sea, ¿yo por qué voy a meterme con un extranjero para que se quede con lo que es mío, con lo de mi familia? Entonces era más fácil, y la lógica de esto estaba, pues hagámoslo entre familia. Entre primo y primo más me arrimo, entre hermanos es más bacano, nada de eso. No sé si se pensara así, pero sí. Si era común, sumamente común, pero el Señor dice, no lo van a hacer. Em, entre, entre, entre hermanos es conocido que la procreación trae desórdenes genéticos y que por lo menos en los reinados, en los reyes europeos, utilizaron mucho de esto, lo que hizo que, o eso es lo que he escuchado y no sé la veracidad científica, pero creo que sí es así, y es que muchos reyes, dime, ¿tú sí la sabes cómo es? Ah, claro, aumenta, claro. Los reyes europeos, queriendo mantener su linaje a toda costa, digamos un apellido, una descendencia, se casaban entre hermanos y esto empezó a hacer que muchos de estos príncipes e hijos ya salían con muchas deformaciones y ya eran muy feos. O sea, la fealdad no como un asunto de tú eres feo, sino como una deformación genética. Entonces ya cabezas muy grandes, narices muy grandes, el mentón, los dientes, un poco de cuestiones. Y el síndrome de Down y un poco de cuestiones que ya no era simplemente que está enfermo, sino se ha deformado su fisionomía. Y aquí me dicen que lo que pasa genéticamente es que cuando dos hermanos tienen su descendencia, es probable o aumenta la probabilidad de que así como los parecidos o las cosas parecidas, eh, o más bien, todas las cosas tienden a tener mayor probabilidad de presentarse. Entonces, si ambos hermanos comparten una enfermedad o comparten una carencia, pues es mucho más probable que ese hijo también la tenga, pero más grande, más amplificada. Entonces, si él tiene, no sé, un problema con sus dientes y la hermana también, pues ese hijo los va a tener el doble, ¿no? Así como el yo me llamo, ¿no? ¿Cómo es que dicen ahí? Si antes te gustaba y te va a gustar el doble, pues si antes no te gustaba, hoy no te va a gustar menos el doble porque está más feo. Bueno, y de esto hay mucha evidencia ahí sí histórica de lo que podemos entender como una maldición. El Señor dijo que no era bueno. Todo esto que hemos leído no ha sido bueno. El que deshonra a su padre y a su madre, listo. Culturas con violencia, con rebeldía, con lo que llaman tercermundismo. Es difícil crecer en un ámbito donde no se respeta la autoridad. El que
comete idolatría, pues desemboca todo el pueblo. El que modifica los límites de su prójimo, muerte, venganzas, eh, injusticia social. Maldito el que hace errar al ciego, bueno, el aprovechamiento sobre los demás. El que pervierte el derecho, injusticia. Todo esto, si nos fijamos, es un tema de injusticia. Maldito el que se acuesta con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Y esto también era una práctica donde se acostaban con la hija y la madre al tiempo. El Señor hace una serie de advertencias sobre dejar las prácticas comunes y que también tenían los cananeos, de cómo la mujer también era un tipo de objeto sexualizado, donde un hombre en su deseo de, digamos, de mantener una idea, hacía este tipo de cosas, un deseo. Maldito el que hiera a su prójimo ocultamente, o sea, el que vaya, asesina y lo escondió, desapareció el cuerpo. Maldito el que reciba soborno para quitar vida inocente, esto es el sicariato, al que se le paga por ir a hacer. Maldito el que no confirme. Y estos últimos no los expliqué porque creo que son muy claros. Pero el 26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Y este es quizás el que es más fácil de cometer. ¿Por qué uno no confirmaría para hacer esta ley? Porque no desea, porque sabe que sus deseos van más allá de esto. El que no confirma la ley es el que se ha rebelado contra la ley. Es una rebelión. El que se rebela contra la ley ya ha sido también menospreciado por Dios. Y este pasaje último, maldito el que no confirme la ley, es del que se apalancan los apóstoles para explicarnos todo lo que tiene que ver con la maldición de la ley. Por último, solamente como lectura, leamos del capítulo 28 lo que dice acerca de lo que es, qué significa ser maldito. Si no oyes la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que te intimo hoy, que vendrán sobre ti, todas estas maldiciones te alcanzarán. ¿Cuáles son? Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito en tu entrar y salir. Maldito el Señor enviará contra ti la maldición, que quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido, perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Yahweh te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo. Te perseguirán hasta que perezcas. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará el Señor por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Yahweh te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, por 7 huirás. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida por las aves del cielo y fieras del campo. No habrá quien te espante. No habrá quien las espante. El Señor te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con enfermedades. Yahweh te herirá con locura, con ceguera, con turbación de espíritu. Palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. No serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido y robado todos los días. No habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella, plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos. Tú no comerás de él, tu asno será arrebatado delante de ti, no será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos e hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerán por ello, todo el día. No habrá fuerzas en tu mano, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá un pueblo que no conociste.
No serás sino oprimido y quebrantado todos los días, enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Te herirá el Señor con maligna pústula en las rodillas, en las piernas, desde la planta de tus pies hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Yahweh te llevará a ti y al rey que hubiere puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni aun tus padres, y allá servirás a dioses ajenos. Al palo y a la piedra serás motivo de horror. Servirás de refrán, de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará el Señor. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco. La langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino. No recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu aceituna, en todo tu territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumido por la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto. Tú descenderás muy bajo, él te prestará a ti y tú no le prestarás. Serás por cabeza y no y serás, perdón, él será por cabeza y tú por cola. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y estatutos que él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Yahweh tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás por tanto a tus enemigos que enviaré el Señor contra ti, con hambre y con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tenga respeto al anciano ni perdone al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni a la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrá sitio sobre todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías, en toda tu tierra sitiada, pues todas las ciudades y toda la tierra que el Señor te hubiere dado, ah, comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y tus hijas que el Señor tu Dios te dio en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. O sea, te comerás tus hijos. El hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos al hermano y a la mujer de su seno y al resto de los hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio, en el apuro con que tus enemigos te oprimirían en todas las ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentará sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Si no cuidares de poner por obra todas estas palabras de esta ley que está escrita en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Yahweh tu Dios, entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes. Enfermedades malignas y duraderas traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de sobre ti todos los males de Egipto, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Yahweh la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz del Señor tu Dios. Así como Yahweh se gozaba en hacerles el bien y multiplicarles, así se gozará en arruinarlos y en destruirlos. Serán arrancados de sobre la tierra, la cual entra para tomar posesión de ella. Yahweh esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirán a dioses ajenos que no conocieron ustedes ni sus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarán, ni a la planta de su pie tendrá reposo, pues allí el Señor dará corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. No tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, quién diera que fuese de tarde, y por la tarde dirás, quién diera que fuese la mañana. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos.
Y Yahweh te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te he dicho nunca más volverás. Allí serás vendidos a tus enemigos por esclavo, por esclavas, y no habrá quien los compre. ¿Cómo la vieron? Es terrible, es terrible. Y todo eso ha pasado. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, a quien se le dijo esto, se le advirtió, pues dice, ahí decía, todo esto te perseguirá y te alcanzará. O sea, tarde que temprano, de todo esto que dice acá, ha pasado en la historia de nuestro pueblo y está registrado históricamente. Que hayan tenido que comerse a sus hijos, un ejemplo, ¿no? Días de Elías, de Eliseo. Por la hambruna tenían que comerse a sus hijos, ¿no? Cautiverio, Babilonia, persas, em, cualquier cantidad de cautiverios han tenido el pueblo, ¿no? Hay que ver nomás aquí unos añitos para atrás y pensar en la Segunda Guerra Mundial, cuántas cosas, cuántos em, horrores sufrieron todos ellos por causa de sus enemigos. Y no por cabeza, sino como por cola, o sea, en la peor de las situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que pensar después de todo esto? Que el Señor desea por completo nuestro bien, pero de nosotros depende escoger el bien, porque de lo contrario nos espera grandes calamidades. Ahora uno diría, uy, pero ¿por qué el Señor augura tanto mal para su pueblo? Pues es que es el augurio que va para cualquier nación en el mundo que no escoja la justicia. La única diferencia entre esta nación y el resto es que esta sigue existiendo. Pero las calamidades, dificultades, problemas, guerras y demás que ha sufrido Israel, la ha sufrido cualquier pueblo. Cualquier pueblo. Hay una extra diferencia entre Israel y el resto de naciones. Y es que Israel siempre fue una nación insignificante. No eran guerreros. No sabían de armas. ¿Por qué Israel entonces vencía? Porque Dios estaba con ellos. Es lo único. Así que el Señor se quitó de en medio y la nación quedó como... Es como tener uno ahí una hortaliza llena de cosas lindas, deliciosas y quitar la protección. Imagínense un poco de gente con hambre. Llega y se comió todo. ¿Qué protegía las hortalizas? Lo fuertes que eran, ¿no? El jardinero, el señor que las protegía. Eso era el pueblo de Israel, un pueblo hermoso, pero no por ellos, sino por el Señor que los protegía. Entonces el Señor se quitó de en medio y llegaron las fieras, sus enemigos, y devoraron todo hasta las ruinas. Eso es lo que el Señor dijo, cuídense de no espantarme a mí, no me quiten del medio de ustedes porque ustedes morirán. Así que mis hermanos, las maldiciones de la Torá que hemos leído manifiestan de un Dios que buscaba a toda costa advertir a un pueblo de que no dejara su lugar de paz. ¿Qué era Él? Era la obediencia a sus palabras. ¿Cuánto llevamos de tiempo? Ay, ¿qué hacemos? Es que todo el tiempo se nos fue en explicarlo, pero no he hecho referencia al Nuevo Testamento porque es que Pablo habla bastante acerca de la maldición. Bastante. Pero es que también está la otra enseñanza esta tarde. Una pausita ahí. ¿Mañana es festivo? Entonces, mis hermanos, hasta aquí hemos estudiado todo lo que tiene que ver con las maldiciones, en el sentido pues que aparece en la escritura y pues darle la oportunidad a la Biblia de entenderla, porque es que a veces se lee esto y uno de verdad que encontramos es a un Dios muy airado. Pero si nos fijamos no tenía el sentido. Era una advertencia, es como cuando se presagia. ¿Quién presagia actualmente? La ciencia. Por ejemplo, ¿qué dice la ciencia actualmente? Que a este ritmo va a llegar un desastre climático sin precedentes. Entonces decimos, uy, qué malvada es la ciencia. Es un absurdo pensar así, no tiene ningún sentido, es una bobada. Pues que nosotros lo hagamos con Dios nos pone en nuestro lugar de tontos. Porque Él hizo exactamente lo mismo. Les digo que si siguen por ese camino, esto y esto y esto y esto y esto y todo esto les va a pasar mal. Uno debería ser más inteligente.
y advertirse, decir, venga, si Él me ama, justamente por eso es que Él nos lo cuenta, ¿no? Y yo diría, hoy en día utiliza cosas como la ciencia y muchas cosas para advertirnos de muchas desgracias que se vienen aún. Y entonces en vez de cerrar nuestro oído, pues atender al llamado que sigue haciéndose desde el cielo diciéndonos, ¿por qué han de morir? Mis hermanos, nos queda una segunda entonces parte para terminar. Esa va a ser mucho más corta, pero nos falta tema. Entonces los esperamos a la segunda parte que estará a la par con este video cuando la publiquemos. El Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos. Como siempre, no olvidemos las palabras de nuestro Maestro que nos dijo, si permanecen mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde buscamos conocer la voluntad de Yahweh en el estudio minucioso de la Biblia, en un esfuerzo por abandonar dogmas y doctrinas de fe tradicionales, enseñando la verdad original expresada en la totalidad de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Eduardo Acevedo y les invitamos a descubrir un único testamento.